Jimin y Jungkook saludaron a los suscriptores de Disney Plus, presentándose como la segunda temporada de ¿Estás seguro? Y explicaron que regresaban un año después para mostrar un nuevo viaje de amistad lleno de momentos impredecibles. Jimin comentó que esperaban haber despertado curiosidad y anunciaron que habían preparado una charla con spoilers. Jungkook explicó que el tablero de Jute incluía palabras clave relacionadas con el viaje y que esta nueva temporada contenía historias más variadas, por lo que era buen momento para empezar. Jimin dijo que explicaría las reglas porque era el dios del Jute, algo que también se mostraba en la serie, y añadió que solo había una pieza para cada uno y que no se permitía moverse hacia atrás. Explicó que quien cayera en la casilla de ¿Estás seguro? Podría elegir un premio de la caja, que había espacios sin efecto y que el ganador se quedaría con el tocadiscos de Mickey Mouse. Comentó que era muy lindo y que él tenía varias cosas de Mickey Mouse en su casa. Jungkook recordó haberlas visto apenas entraba. Decidieron quién empezaría con piedra, papel o tijera, y Jimin ganó diciendo que era un dios. Jungkook lanzó los palos, aunque su primer lanzamiento no quedó bien, y eligió la pieza amarilla. La primera palabra clave fue viaje, y la producción les preguntó cómo había sido su primera visita a Suiza. Jungkook respondió que le había gustado empezar recorriendo la naturaleza en lugar de ir directamente a la ciudad, que el aire, el ambiente y todo lo que veían se sentía nuevo y grandioso. Jimin lanzó los palos, atrapó la pieza de Jungkook y dijo que por eso era el dios del Jute. La producción le pidió que tirara de nuevo. Su lanzamiento cayó en ¿Estás seguro? Pero el resultado fue un fallo. Jungkook lo llamó Dios del Jute de forma divertida, mientras Jimin se lamentaba porque la carta decía literalmente fallo. En el turno de Jungkook, avanzó 2 espacios y apareció la palabra clave Lago Kauma. Jungkook dijo que recordaba el lugar y que bromear con Jimin había sido muy divertido, especialmente cuando lo bloqueó para que no pudiera levantarse. Jimin lo llamó bribón y dijo que él no era bueno en cosas físicas, mientras Jungkook comentó que subirse y montar había sido divertido. Luego apareció la palabra actividad. Jimin dijo que aunque no habían hecho tantas, la más emocionante para él había sido el parapente en Zermatt. Explicó que tenía vértigo y se asustaba fácilmente, pero que la vista frente a él era tan impresionante que le quitaba el aliento, además de causarle miedo. Dijo que era uno de los recuerdos más fuertes del viaje. En su siguiente turno, Jimin tuvo un lanzamiento inválido. Después, al avanzar, ambos cayeron de nuevo en ¿Estás seguro? Pero los sorteos volvieron a salir fallidos. Más adelante la palabra clave fue equipaje. Les preguntaron cuáles eran los 3 imprescindibles de una maleta y Jungkook respondió que artículos de aseo, ropa interior y calcetines. Jimin coincidió, aunque dijo que para él la ropa interior era aún más importante. Añadió que para un viaje de 1 semana o 10 días era mejor llevar muchas más prendas de las necesarias porque no sabía si se podían lavar o si se mojarían. También mencionó que un cargador era indispensable. Después apareció comida. Jimin dijo que ya casi estaba en la meta, y la producción les preguntó cuál había sido la comida más deliciosa de los viajes por Suiza y Da Nang. Jimin respondió que, además de la comida que Jungkook había preparado para él, lo que más recordaba era el restaurante donde tomaron vino italiano la primera noche, un sitio donde la comida estaba deliciosa y las fotos habían salido muy bien. Jungkook recordó ese lugar y Jimin mencionó que antes de llegar se había caído de la bicicleta. Sobre Vietnam, Jimin dijo que la comida vietnamita era muy buena, pero que comer comida coreana después de más de 1 semana la había hecho especialmente deliciosa. Ambos recordaron el samgyeopsal y el soju que bebieron después. La producción les preguntó si comían comida coreana a menudo cuando viajaban, y Jimin respondió que creía que habían comido comida coreana en todos los países. Jungkook comentó que esa frase sonaba interesante.
Jimin explicó que, en vez de pensar en cómo sabía la comida local, solían preguntarse cómo sabría la comida coreana en ese país. Jungkook estuvo de acuerdo. Les preguntaron cuál era la mejor comida coreana que habían probado en el extranjero y Jungkook dijo que el estofado de tofu suave. Jimin respondió que nada superaba Koreatown en Los Ángeles y ambos recordaron lo delicioso que había sido. Jungkook avanzó 5 casillas y llegó primero a la meta, pero le dijeron que tenía que salir del punto inicial para que contara como victoria. Después de hacerlo, pudo elegir un premio. Al abrir la caja, los resultados de los sorteos siguieron siendo fallos. Luego apareció la palabra juego. Recordaron que habían jugado muchísimos: adivinanzas, ping-pong, bicicleta, juegos de agua y yutnori. Jungkook mencionó la desintoxicación digital. Y Jimin recordó que no la había disfrutado porque había salido del servicio militar y buscaba dopamina en el viaje, pero se la habían quitado. La producción les pidió que compartieran una palabra clave para los suscriptores y apareció Furka Pass. Jungkook recordó que era la zona por donde montaron bicicleta y dijo que para él significaba romance. Les preguntaron cuál había sido un momento romántico y Jungkook respondió que para encontrar romance había que andar en bicicleta, aunque advirtió que era peligroso. Jimin pidió hacerlo con cuidado. Explicaron que subir Furka Pass era avanzar y avanzar por las montañas, y Jimin dijo que Jungkook había mostrado un lado muy romántico allí. La siguiente palabra fue Surich. Jungkook recordó que fue el último destino del viaje y que tuvieron tiempo libre para hacer lo que quisieran. Jimin dijo que no eran buenos tomando decisiones por sí mismos y que después de pasar tanto tiempo en la naturaleza, volver a la ciudad se sintió agradable. Hablaron de la vista nocturna y de cómo los suscriptores sentirían curiosidad al ver el episodio. Mencionaron también Zermatt, diciendo que estaba incluido en el viaje. Cuando les pidieron describir el cielo estrellado en 5 sílabas, Jungkook dijo que había sido una locura. Jimin comentó que sonaba peculiar. Jungkook recordó que vieron una estrella fugaz. Luego dijo que si volviera a viajar a Suiza se quedaría todo el tiempo en Zermatt porque le gustó mucho que no hubiera autos y solo hubiera taxis eléctricos. Dijo que se entraba al pueblo por tren y que todo era precioso. Jimin dijo que también quería volver y que aunque todos los lugares habían sido buenos, sentía curiosidad especial por cómo sería Zermatt en invierno. Ambos comentaron que querían ir en Navidad. Sobre Zurich, Jimin dijo que debía ser hermosa siempre y recordó que durmieron en un hotel muy caro, aunque solo pasaron una noche. Al final, Jimin anunció que Jungkook había vencido al dios del Jute y le entregó el tocadiscos de Mickey Mouse. Jungkook preguntó si funcionaba y vio que tenía USB-C. Jimin recibió el resto de premios: una cámara de película de Disney y una vela, diciendo que eran muy lindos. Ambos revisaron los regalos y comentaron su diseño. Jimin dijo que esperaban que la charla con spoilers fuera entretenida, aunque quedaban muchas cosas que no pudieron mencionar. Jungkook dijo que al ser la segunda temporada, el viaje sería aún más emocionante y colorido. Jimin anunció el estreno del 3 de diciembre en Disney Plus e invitó a todos a verlo y apoyarlo. Ambos se despidieron juntos.